Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Una vez más agradecemos a nuestro Dios, hermanos, por la bendición que Él nos da de volver a estar en este lugar, el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Les voy a invitar para que abran sus Biblias, hermanos, al Evangelio según San Mateo capítulo 5, y vamos a buscar los versículos 14, 15 y 16. Estos son los versículos que estaremos usando esta noche, hermanos, para escuchar la palabra del Señor, para el mensaje de esta noche. Si lo tienen por ahí, hermanos, les invito para que me acompañen ahí en sus Biblias. Pueden seguirme con su vista o si gustan leerlo en voz alta, como ustedes gusten. Así que este es el versículo, los versículos que vamos a estar considerando en esta noche, hermanos. Si lo tienen, vamos a leer el versículo 14 al 16. Dice así la palabra de Dios: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud o un buró, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre Dios, damos gracias una vez más por este hermoso día que nos has dado a más de vida. Agradecemos, Señor, por tus cuidados sobre cada uno de nosotros, por guardarnos en tu mano. Gracias también, Padre, te damos por el privilegio de poder acercarnos hasta el mismo trono de tu gracia a través de la oración. Agradecemos por esta porción de tu palabra que hemos leído. Pedimos, Señor, que nos hables a nuestros corazones. Necesitamos oír tu voz hoy en esta noche. Gracias, Padre, por quienes estamos atentos a tu voz. Queremos escuchar, queremos alimentar, Señor, nuestras almas con la enseñanza de tu palabra. Úsame para honra y gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, en esta noche quiero compartir con ustedes el tema que Dios nos ha dado para predicar en esta noche, para traer este estudio. Vamos a hablar sobre cosas que impiden que nuestra luz brille. El pasaje que acabamos de leer habla de la luz. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Ahora, nosotros entendemos que nosotros de por sí no podemos generar luz, pero podemos brillar por Cristo. Él es la luz. Él dijo que Él era la luz, y nosotros simplemente reflejamos la luz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras nosotros estamos aquí en el mundo, aquí en esta tierra, hermanos, nosotros debemos de brillar por Cristo. Debemos brillar y ser la luz de este mundo. Este mundo está en tinieblas. Es la razón por qué vemos cada vez más tantas cosas que hacia donde el hombre se dirige, tantas cosas de perversidad, de maldad, de violencia y cuántas cosas, todo por causa de las tinieblas que existen en este mundo. Por eso Dios nos tiene aquí, hermanos. Agradecemos a nuestro Dios por el privilegio de haberle conocido y haber abierto nuestros ojos a la luz del Evangelio. Ahora nosotros debemos ser la luz para aquellos que están en tinieblas. La razón por qué actúa la gente como actúa es porque están en tinieblas, no les ha nacido la luz del Evangelio. Y la Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces el mundo está en tinieblas por causa del enemigo, que es el diablo, el enemigo de nuestras almas. Por eso que en esta noche, hermanos, queremos hablar sobre este hermoso tema, ya que es importante que nosotros descubramos qué está pasando con el pueblo de Dios. El pueblo cristiano, los hijos de Dios, debemos de brillar. Este mundo, hermanos, la Biblia dice que los hombres malos irían de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y hay una razón por qué el mundo se va descomponiendo cada vez más. Porque este mundo cada vez más carece del conocimiento de Dios. Y hay una razón, y es porque el brillo del cristiano se ha opacado. No hay mucho brillo en los cristianos. Hoy en día no hay mucha diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. Por esa razón que queremos hablar sobre este tema. Tenemos que tener una diferencia como cristianos con aquellos que no lo son, hermanos. Así que les voy a invitar, hermanos, a prestar atención a lo que nos dice el Señor en su palabra. Primero, Él dice que nosotros debemos ser la luz del mundo, porque este mundo está en tinieblas.
Y nos dice en la forma que nosotros debemos ser. Porque dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En otras palabras, nosotros como cristianos no podemos esconder la luz de Dios. Así que es necesario. Y luego también él explicó diciendo que cuando se enciende una lámpara, usualmente, hermanos, la lámpara no se pone debajo de un buró. La lámpara se pone por encima del buró. Debe de estar arriba para que brille. Dicen más sobre el candelero. Y hay que poner la luz sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Y luego del verso 16 termina diciendo el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hermanos, nosotros tenemos que dar un testimonio. Habla del testimonio aquí. Un buen testimonio, un testimonio que brille por Cristo. En otras palabras, si Cristo es la luz y nosotros reflejamos su luz, la gente que nos ve deben de ver a Cristo en nosotros. Por eso dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras obras buenas, vuestras buenas obras, para que ellos vean lo bueno que hacemos, las cosas buenas que hacemos. Hermano, una persona que vive en luz, obra y practica las cosas que son de la luz, las cosas buenas delante de Dios. La Biblia dice, hermanos, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo fue el que dijo que la razón por qué la gente no viene a la luz y prefirieron las tinieblas es porque andan en pecado y aman su pecado. Por esa razón ellos no vienen a la luz. Entonces es importante que nosotros como cristianos brillemos con un buen testimonio. ¿Para qué? Dice: para que vean vuestras buenas obras y además de eso, esa gente glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, que le den gloria a Dios. Hermanos, el testimonio y el brillo del testimonio, hermanos, jala a las personas a los pies de Cristo. Así que si queremos ganar almas para Cristo, vamos a tener que brillar por Cristo. Pero hay un detalle esta noche que queremos compartir, porque ¿por qué razón los cristianos no están ganando almas para Cristo? ¿Por qué no están trayendo almas a los pies de Cristo? Hay una razón por qué no están brillando por Cristo, hermanos. Cuando los cristianos no brillan por Cristo y están ocultando la luz del Señor, hermanos, hay algunas razones, hay unas cosas que suceden cuando el cristiano, hermanos, no está brillando por el Señor. Vamos a ver esas cuantas cosas que impiden que nuestra luz brille, hermanos. Cuando dice ocultamos nuestra luz, nosotros estamos ocultando nuestra luz cuando callamos, cuando deberíamos estar hablando. Número uno, si nosotros callamos, cuando Dios dice que debemos de hablar, estamos ocultando la luz. Hemos bajado el switch y apagamos la luz y la gente ya no va a poder conocer al Señor Jesucristo. Quiero que vea algo ahí en el libro de los Hechos. Vamos a buscar en la Biblia, hermanos, por favor, al capítulo 18. Vaya al capítulo 18, el libro de los Hechos. Hay un pasaje interesante, hay una historia, siendo que el libro de los Hechos es el único libro histórico, hermanos, del Nuevo Testamento. Mire lo que dice aquí el versículo 9 y el versículo número 10. Estos dos versículos nos enseñan una gran verdad. Entonces el Señor le dijo de noche en visión a Pablo. Qué interesante es cuando Dios habla con sus siervos, hermanos, y les habla de una manera muy explícita, sin dejar nada en duda. Le dice las cosas claras. Mire lo que le dijo a Pablo: no temas, sino habla y no calles. Si hay una cosa que caracterizó al apóstol Pablo es que él nunca calló. Él siempre habló. Y la razón por qué él habló fue porque él quería que el Señor Jesucristo fuera presentado en todo el mundo, en cualquier parte del mundo, no importando el riesgo y el peligro que pudiera esto llevarle, hermanos. Él siempre habló. Y dice el Señor, ¿por qué razón? Mire, hermanos, cuando un cristiano determina hablar y no callar, es un cristiano que está mostrando que ha confiado en Dios. Porque dijo el Señor: no temas, no temas, tú tienes un mensaje que dar. Y dalo con toda confianza, porque el mensaje que tú tienes es un mensaje de vida eterna. El versículo 10 dice: porque yo estoy contigo,
Otra de las bendiciones que nosotros podemos contar, hermanos, cuando hablamos y no callamos, es que el Señor ha quitado el temor de nuestra vida porque Él está con nosotros. Dice, y ninguno te podrá hacer mal. Ninguna persona te podrá hacer mal. Va a haber quienes no le gusten tu mensaje, va a haber quienes no le gusten lo que tú digas, pero no te podrán hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que, ¿qué hay que hacer, hermanos, para que la luz brille? Hay que hablar en lugar de callar. ¿Qué pasa cuando nosotros callamos y no hablamos? Estamos haciendo que nuestra luz se opaque, hermanos. ¿Qué necesitamos entonces, hermanos? ¿Qué es lo que está impidiendo que se apague nuestra luz? Cuando callamos en lugar de hablar. Número 2. Bueno, quiero darle otro versículo ahí rápidamente, hermanos, antes de brincar al siguiente punto. Está en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo número 18. Vaya ahí, hermanos. Número 19. Lucas, capítulo 19, el versículo número 40. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Le habían sugerido al Señor que hablara con sus discípulos para que ellos no hablaran. Y el Señor les dice, y Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarán, o las piedras hablarán. Así que es importante, hermanos, el hablar. No debemos de callar nunca el Evangelio, porque cuando callamos, entonces estamos haciendo que nuestra luz se apague, hermanos. Hermanos, ¿qué cosas impiden que nuestra luz brille? Primeramente, cuando callamos en lugar de hablar. Número 2, ¿qué otra cosa hace que nuestra luz, hermanos, se opaque? Hacer lo que todos hacen, hermanos. Eso es otro detalle tan importante. Mira lo que dice el capítulo número 5 de Mateo. Vamos al Evangelio según San Mateo nuevamente, hermanos. Mateo capítulo 5, el versículo número 43. Vamos a leer ahí, por favor. Mateo 5, capítulo 5, versículo 43 en adelante. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que hace todo mundo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, si queremos que la luz brille, tenemos que hacer algo diferente que lo que hacen los demás. Haciendo lo mismo que hacen todos, nuestra luz se apaga, hermanos. Es la razón por qué el mundo no puede ver a Cristo si nos ven igual, actuando igual como hace toda la gente. Y el verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, para que vuestra luz brille, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Porque si amares a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, la tarea que tenemos nosotros es ser diferente que este mundo para que nuestra luz siga brillando. Si no lo hacemos y somos igual que todos, nuestra luz se apaga. Número 3, hermano, hay una tercera cosa que también apaga nuestra luz. Cuando nosotros, hermanos, negamos la luz de Dios, cuando nosotros no queremos la luz, nosotros estamos haciendo que la luz se apague en nuestras vidas. El capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Vaya ahí, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 3, comenzando con el versículo número 19. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Este capítulo es donde el Señor habla acerca del gran amor de Dios, cómo Él amó a este mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mira lo que dice el 19. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, hablando del Señor Jesucristo, porque Él es la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Así dice la Escritura, el versículo 20. Porque todo aquel que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Es importante, hermanos, que nosotros no neguemos, no rechacemos la luz del Señor Jesucristo. Cuando nosotros rechazamos la luz de Cristo, entonces estamos rechazando, hermanos, la oportunidad de brillar por Él. Esa es la razón por qué mucha gente, hermanos, se está perdiendo en las tinieblas, porque los mismos cristianos están rechazando la luz, no leen la Biblia, no oran a Dios, no van a la iglesia, no se congregan y, hermanos, todo eso hace que la luz se apague. Así que es importante que nosotros los cristianos busquemos de tener encendida la luz para que otros conozcan a Cristo. ¿Qué otra cosa impide, hermanos, que nuestra luz brille? Cuando nosotros ocultamos la luz, hermanos, estamos ocultándola al dejar que el pecado empañe nuestra luz. Cuando permitimos que el pecado entre en nuestra vida, hermanos, y opaque nuestra luz. Volvamos al Evangelio según San Mateo. Vamos al Evangelio según San Mateo de nuevo, hermanos, capítulo 6. El versículo 23. Mateo 6, versículo 23. Mira lo que dice aquí la Escritura, hermanos. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Estamos hablando de la luz y las tinieblas. Si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso, estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay, son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Es importante esto, hermanos. ¿Sabe usted qué es lo que opaca? ¿Qué es lo que apaga la luz de Dios en nuestra vida? Ese es el pecado. El pecado, hermanos, está manchando la vida de todo creyente. Es necesario limpiar el pecado de la vida de cada creyente. Recuerdo ya cuando era niño, en nuestra casa nos alumbrábamos con una lámpara, una linterna, que todos los días había que limpiar el envase, hermanos, para que diera buena luz. Si no se limpiaba, hermanos, entonces estaba manchada la linterna, hermanos, y no podía dar suficiente luz. Esa es la misma condición que pasa en la vida de los cristianos. Si no se limpian en la sangre de Cristo, si no van a la sangre de Cristo pidiendo perdón para que el Señor los perdone y los lave y los limpie de todo pecado, sus vidas estarán manchadas y la luz que está en cada uno de aquellos que han pecado no podrá salir libremente. Es importante entonces que nosotros, hermanos, entendamos que el pecado, lo único que mancha nuestra vida es el pecado, lo cual impide, hermanos, que la luz brille. En el capítulo 59 de Isaías, en el Antiguo Testamento, busquemos ese capítulo, por favor. El libro de Isaías, capítulo número 59. Hay un versículo ahí, hermanos, que quisiera uno o dos versículos que pudiéramos ver en esta tarde. He aquí, dice el versículo 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios todavía tiene el poder para salvar las almas, hermanos. El problema de que la gente no se salve no está en el poder de Dios. Dios todavía tiene el mismo poder para seguir salvando las almas. Si las almas no se salvan, no es por falta del poder de Dios. Es otra cosa lo que está impidiendo la salvación. El versículo continúa diciendo, dice, ni se ha agravado su oído para no oír. Algunas veces nosotros pensamos que en los tiempos actuales Dios no escucha como escuchaba a los hombres de la antigüedad. No, hermano, Dios todavía sigue escuchando. El problema no está en el oído de Dios. El problema está en otra parte que vamos a descubrir en este versículo número 2, el versículo 2 de Isaías 59. Dice ahí la Escritura, mas vuestras iniquidades. Las iniquidades son los pecados, son las cosas malas que hacemos. Cuando mentimos, cuando tenemos malos pensamientos, cuando robamos, cuando hacemos trampas, cuando decimos malas palabras, cuando hacemos muchas otras cosas que no son del agrado de Dios.
entonces vuestras iniquidades han hecho división. La división no la puso Dios. Él no puso una división por causa de nuestro pecado. La división la pusimos nosotros. Las iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Así que es importante que nosotros, hermanos, podamos quitar todo pecado de nosotros, porque el pecado apaga la luz de Dios que está en nuestra vida. Hay una cosa más, hermanos, cosas que impiden que nuestra luz brille, hermanos. Ocultamos nuestra luz cuando no, hermanos, nosotros por no dar a conocer nuestra luz a otras personas. Nuestra luz se apaga cuando nosotros no queremos dar a conocer nuestra propia luz. La luz que está en nosotros, y la luz que está en nosotros es la luz del Señor Jesucristo. Quiero que busquen el libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel, capítulo número 3, por favor. Vea algo interesante en este capítulo, versículo 18 y 19. Dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu propia mano. Hermanos, este es un versículo que debe ser tomado muy en serio, porque Dios está hablando de cada uno de nosotros. Nosotros somos responsables de las almas que lleguen al cielo o las almas que lleguen al infierno. Somos responsables como hijos de Dios, porque Dios ha puesto, hermanos, especialmente, aclaro el punto, especialmente las almas que tuvieron un acercamiento a nosotros, personas que Dios puso en nuestro camino. A esas gente nosotros debimos de haberles compartido el evangelio, porque están perdidos sin Dios y sin esperanza. Y la única esperanza que tienen es que brille en ellos la luz del evangelio. Y si nosotros vemos al pecador que vive en su pecado y no le hablamos, y el pecador muere por su pecado, hermanos, dice que él recibirá su propio pago. Pero nosotros, los que no le hablamos, cuando debimos de haberle hablado, dice que su sangre será demandada de nuestras manos. Y el 19 dice: y si tú amonestares al impío, si tomaste la determinación de hacer que tu luz brille, no ocultaste tu luz, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Qué importante, hermanos, es que los cristianos tomemos la determinación de compartir, de hablar con otras personas, porque un día vamos a tener que estar en la presencia de Dios y vamos a tener que rendir cuentas de lo que hicimos aquí, porque aquel hombre o aquella mujer, aquel joven, aquella señorita que estuvieron cerca de nosotros y tuvimos la oportunidad de hablarles y no les hablamos, su sangre estará en nuestras manos. Por eso es importante que entendamos que nosotros necesitamos hacer que nuestra luz brille. De igual manera dice la Biblia que si el impío no se quiere arrepentir, no se quiere convertir al Señor después de que le hemos hablado, entonces él será responsable. Sin embargo, nosotros habremos limpiado nuestras manos. Nuestra responsabilidad es hablarle. No es nuestro deber, hermanos, de que la persona se convenza, no. Nuestro deber es hablarle y compartirle. El deber de convertirse es el de esa persona. Así que necesitamos seguir brillando por el Señor Jesucristo. Hay otra cosa más, hermanos, que impide que nuestra luz brille como debe de brillar. Y eso es, hermanos, cuando por no fijarnos en las necesidades de los demás, cuando nosotros no prestamos atención a las necesidades de las demás personas. Algunas veces pensamos que todo lo que tenemos que hacer es predicarle el evangelio a las personas. Y es verdad, hay que predicar el evangelio porque es lo que los trae a los pies de Cristo.
Pero hay algo más que podemos hacer por las personas. Muchas veces cuando hacemos la otra cosa que vamos a mencionar enseguida, es cuando tenemos la mayor oportunidad de traer un alma a los pies de Cristo. Hermanos, busquemos en la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 2. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor, versículo 14. Santiago capítulo 2. Verso 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá acaso la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos, es decir, que no tienen suficiente ropa y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, es decir, que están pasando hambre, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿De qué servirá, hermanos, que nosotros solamente les demos una bendición con la boca y sin hacer nada por ellos? Entonces, hermanos, nosotros apagamos la luz para esas personas. Esas personas nunca querrán entregar su vida a Cristo, sencillamente porque ellos vieron el mal ejemplo, la falta de interés en sus vidas personales. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay algo más que hacer que predicar el Evangelio. Hay que hacer algo por la gente también. Cuando tengamos la oportunidad y tengamos los recursos, tengamos los medios, hagamos bien, como dice la Escritura, hermanos. Hay que hacer a bien a todos. Y en Lucas capítulo 10, mire usted acá, Lucas, el Evangelio, demos vueltas atrás a nuestras Biblias. Capítulo 10, versículo 30, por favor. Mire aquí lo que dice la Escritura. Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Es decir, que estos hombres lo golpearon al que habían asaltado y se fueron pensando que estaba muerto. Y ahí le dejaron, como dice aquí la Escritura, le dejaron medio muerto. Y aconteció, que quiere decir que quedó gravemente herido. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de lado. O sea, se fue de frente, no le importó la necesidad del hombre que estaba, lo habían asaltado, lo habían golpeado, estaba moribundo el hombre. Y el sacerdote que pasó por ahí representando a la gente religiosa, la gente que no deja de ir a la iglesia, la gente que carga Biblia en la mano, pero que no tienen amor de Dios. Y mire lo que sucedió. Este lo dejó ahí en el mismo lugar, en el mismo sitio donde estaba medio muerto prácticamente. Y el verso 32 dice: y asimismo pasó también por ahí un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole también se pasó de largo. Mas un samaritano, el verso 33, que transitaba, que viajaba por ahí, por el mismo camino, viniendo cerca de él, cuando llegó cerca de él, ahora noten una cosa interesante: los otros le sacaron la vuelta, no quisieron pasar cerca de él, mientras que el samaritano, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. La grande diferencia entre estos tres hombres fue lo que sucedió con el samaritano. Este hombre fue movido a misericordia, hermanos. No podemos hacer nada por el necesitado a menos que tengamos misericordia. Tener misericordia de las personas, hermanos, básicamente es pensar en lo que nosotros necesitamos, que quisiéramos que hicieran con nosotros si nosotros estuviéramos en su lugar. Tener misericordia de los demás, dijo el Señor, que tengan misericordia para que ustedes también alcancen misericordia. Así que es importante que nosotros podamos comprender la manera correcta de cómo podemos nosotros brillar por Cristo. Hay que tener misericordia, hay que hacer algo por el necesitado. El versículo 34 dice: y llegándose, acercándose, porque él no solamente lo vio de lejos, sino que se acercó. No podemos, hermanos, hacer algo por los demás a menos que nos acerquemos a la necesidad.
Tenemos que tomar el tiempo, hermanos, para ver la necesidad de los demás si queremos hacer algo por ellos. Es importante que la luz del Evangelio llegue al corazón de la gente, pero muchas veces, hermanos, no va a llegar cuando nosotros no hacemos algo si alguna persona está necesitada. Esto es muy importante. Es la razón por qué nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que la luz del Evangelio debe estar brillando en el corazón del pueblo de Dios. Cada creyente, cada cristiano debe de tener interés, como dice el versículo 33 que acabamos de leer, tener, hermanos, ser movidos a misericordia, a hacer algo por aquel que necesita la ayuda nuestra. Dice que se acercó. Este hombre, el samaritano, se acercó al hombre que había sido asaltado, golpeado y dejado casi muerto. Dice que se acercó a él y vendó sus heridas. Para poder vendar las heridas, hacer algo por él, necesitamos estar cerca y conocer cuáles son las necesidades primordiales, más importantes de aquella persona. Y luego dice, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Ve usted todo el proceso de este hombre? Un hombre que estaba brillando. Hermanos, en la Biblia, el recuerdo de esta historia no es del sacerdote que pasó por ahí, ni tampoco del levita, que eran la gente religiosa, sino el recuerdo de esta historia siempre va a ser el samaritano. Y como muchos lo conocen, el buen samaritano. Debe ser conocido el creyente como el buen cristiano. Un buen cristiano que ama las almas y que se interesa por la necesidad de los demás. Eso es lo que vemos en la Escritura, hermanos. Además, dice el versículo 35, y otro día, después de que él pasó el día entero ayudando a esa persona, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al del mesón y le dijo, cuídamelo. Esto es importante. Él ya había hecho propio la necesidad de este otro hombre, así que estaba encargándoselo al del mesón para que cuidara de él. Cuídamelo, y todo lo que de más gastares, cuando yo vuelva, te lo pagaré. Qué interesante es esto, hermanos. Cuando hablamos de brillar por Cristo y de poner especial atención a la necesidad de los demás, hermanos, hay un costo que pagar. Nos va a costar, posiblemente nos va a costar desvelarnos con las personas, nos va a costar dinero a gastar por las demás personas. Sea lo que Dios nos ponga en el camino por hacer, hermanos, eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, ¿cuál es el mensaje de lo que estamos viendo en esta noche? Tenemos que brillar por Cristo, hermanos. Manténgase, hermanos, como un faro en medio de la oscuridad, brillando por el Señor. Hay una necesidad grande allá afuera, hermanos. Hay una necesidad grande. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas, donde los cristianos debemos brillar por Cristo, por la causa del Señor Jesucristo, dándoles y compartiéndoles el Evangelio, presentándonos, hermanos, como la luz que ellos necesitan para llevarlos a los pies del Señor Jesucristo. No dejemos de brillar, hermanos. No dejemos de brillar. Todavía tenemos oportunidad. Hermanos, va a llegar un tiempo, un momento en que ya no se podrá. Hermanos, va a llegar el momento donde ya no vamos a poder hacer lo que estamos diciendo que debemos de hacer en este momento. Cristo viene, Él viene pronto. Pero antes que Él venga, hermanos, brillemos por el Señor. Mantengamos la luz encendida para que los que hoy viven en tinieblas conozcan la luz del Evangelio. Gracias al Señor, hermanos, por la oportunidad que nosotros tuvimos, por aquellos que fueron antes de nosotros, que brillaron por Cristo y que un día con la luz del Evangelio llegaron a nuestras vidas y nos hablaron del Señor Jesucristo. Hoy nos toca a nosotros, los cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Hay que comenzar a brillar por Cristo. Dijo el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que se conviertan al Señor Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos para concluir con una oración en esta noche. Mi Dios, gracias te damos por tu palabra.
Gracias, Señor, porque vemos a grandes rasgos, Señor, la importancia de brillar por nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Padre, gracias por los hermanos y hermanas que aún brillan por el Señor, que todavía mantienen ese brillo en sus corazones. Bendice sus almas, sus vidas, y úsale, Señor, para tu honra y tu gloria. Pido por cada miembro de la iglesia, Señor, para que cada uno, Señor, mantenga su luz encendida, que otras almas se conviertan, y que cuando nosotros, Señor, nos acerquemos al templo, a la casa de Dios, Padre, traigamos un alma más a los pies de Cristo, que busquemos las almas, que, Padre, busquemos llenar, Señor, el cielo con almas que hayamos alcanzado con nuestra luz. Mi Dios, gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra en esta noche. Bendice a mis hermanos, sé con cada uno, especialmente, Padre, por aquellos que no pueden salir de casa, que no pueden ir a la iglesia. Padre, sé con ellos, ahí donde se encuentran, bendito Dios. Que tu presencia esté con ellos siempre. Dales la fortaleza. Quienes se encuentran debilitados por la enfermedad, Señor, que tú seas el médico por excelencia. Mi Dios, gracias por todo. Ahora te ruego, Padre, que seas con todos nosotros y que prepare nuestros corazones para lo que viene por hacer en este mundo de tinieblas, llevando la luz para que otros te conozcan. Gracias por todo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.